punto de decisión. Ni una sola secuencia de escalada en 3 décadas de observación profesional ha producido una mañana como esta. 4 destructores de la Marina de los Estados Unidos en el fondo del Golfo de Omán. 1.200 marineros estadounidenses muertos o desaparecidos. Y la nación responsable ya le ha dicho al mundo que lo hará de nuevo si la respuesta cruza un umbral que ha definido unilateralmente. Eso no es una amenaza. Eso es una declaración estratégica. Y el presidente estadounidense que despertó con esa declaración esta mañana ahora ha ordenado una respuesta que ha iniciado un reloj sobre el estrecho de Hormuz, medido no en días, sino en horas. Esto es lo que sucedió. A las 11:47 p.m. hora local, la Fuerza Aeroespacial iraní y las unidades navales del CGRI lanzaron un paquete de ataque coordinado de 300 misiles contra el escuadrón de destructores estadounidenses que operaba en las aguas entre la isla Yas y la entrada al estrecho de Hormuz. El paquete fue una combinación de misiles balísticos antibuque College Fars, misiles de crucero antibuque Nor y vehículos planeadores hipersónicos FAT-2. El USS Grally, el USS Nizza, el USS Mason y el USS Farragut Sherman operaban en una configuración de patrulla que se había vuelto rutinaria en las semanas anteriores, una misión de presencia diseñada para señalar el compromiso estadounidense con la libertad de navegación a través del punto de estrangulamiento marítimo más críticamente estratégico del mundo. Esa rutina se convirtió en una catástrofe en menos de 20 minutos. Los 4 destructores fueron impactados por múltiples armas. Los 4 fueron evaluados como pérdidas totales dentro de los 40 minutos posteriores al primer impacto. Las aguas frente a la isla Yas se convirtieron en esos 40 minutos en el sitio de la peor pérdida en un solo enfrentamiento de activos navales estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta desde Washington fue inmediata, personal y operativamente inequívoca. Dentro de 2 horas de recibir la evaluación de daños, se autorizó la movilización total de la capacidad de represalia estadounidense. Siguió una declaración pública que no dejó espacio para interpretación diplomática. Oriente Medio está ahora a horas de la confrontación militar más consecuente desde la Guerra del Golfo. Y la pregunta que cada gobierno en la Tierra está planteando urgentemente, si la respuesta estadounidense puede lograr sus objetivos sin desencadenar consecuencias que se descontrolen más allá de la capacidad de cualquiera de controlarlas, no tiene una respuesta cómoda. En los próximos minutos, cada dimensión de esta situación será examinada completamente. ¿Cómo derrotaron 300 misiles iraníes a los sistemas de defensa aérea naval más sofisticados del mundo y enviaron a 4 destructores estadounidenses al fondo del Golfo de Omán? ¿Qué revela la ejecución técnica específica de ese enfrentamiento sobre la capacidad iraní de guerra antibuque que el Pentágono subestimó catastróficamente? ¿Qué significa realmente la represalia total en términos operativos? ¿Qué activos se están movilizando? ¿Qué objetivos se están designando? ¿Y cuáles son los umbrales de escalada que separan un intercambio militar contenido de una guerra regional que la economía global no puede sobrevivir? ¿Por qué el estrecho de Hormuz y la demostrada disposición iraní de convertirlo en una zona de muerte es la variable que hace que cada opción de escalada estadounidense sea más peligrosa de lo que cualquier simulación de guerra de la administración ha reconocido honestamente? Y cuando comiencen los ataques de represalia y Irán responda como ya ha prometido responder, ¿dónde termina esto? ¿Y quién, si alguien, está en posición de detenerlo antes de que alcance el punto de no retorno? 300 misiles, 4 destructores, 20 minutos. La anatomía de una catástrofe naval. Desde un punto de vista profesional, el ataque que Irán ejecutó contra el escuadrón de destructores estadounidenses frente a la isla Yas representa el enfrentamiento antibuque más sofisticado en la historia de la guerra naval moderna. Esa caracterización no se usa a la ligera. Entender cómo 4 destructores clase Arleigh Burke fueron hundidos en menos de 20 minutos requiere comprender tanto la sofisticación técnica de lo que Irán empleó como las vulnerabilidades específicas en la arquitectura de defensa aérea naval estadounidense, que el enfrentamiento explotó sin piedad. El destructor clase Arleigh Burke es la columna vertebral de la defensa aérea naval estadounidense. Su sistema de combate, Aegis, la arquitectura de defensa aérea embarcada más capaz jamás desplegada, integra un radar Spy-1, interceptores de misiles estándar y un sistema de gestión de combate que puede rastrear y enfrentar simultáneamente múltiples objetivos en una amplia gama de categorías de amenaza. 4 de ellos, operando en una formación coordinada con cobertura de radar superpuesta y datos de objetivos compartidos, constituyen un paraguas de defensa aérea que ninguna categoría única de amenaza puede derrotar de manera confiable. Los planificadores operativos iraníes entendieron esto. El paquete de ataque fue diseñado específicamente no para derrotar a Aegis en una pelea justa, porque ninguna pelea justa contra Aegis produce el resultado que Irán requería,
sino para derrotarlo presentando simultáneamente categorías de amenaza a lo largo de todo el espectro de dificultad de enfrentamiento en un volumen y secuenciación que agotó la capacidad de interceptores antes de que llegaran las armas más peligrosas. La salva inicial de 120 misiles balísticos antibuque CARS fue el movimiento de forzamiento. El KH-FARS es un vehículo de reentrada maniobrable, diseñado específicamente para empleo antibuque. A velocidades terminales hipersónicas presenta una geometría de intercepción que empuja al misil estándar SM-3 al límite de su envolvente de rendimiento. 4 destructores, con un inventario combinado de SM-3 de aproximadamente 80 rondas, se enfrentaron a 120 amenazas balísticas entrantes simultáneamente. Las matemáticas de ese intercambio, 80 interceptores contra 120 objetivos, con cada enfrentamiento requiriendo tiempo de radar, tiempo de vuelo del interceptor y evaluación de destrucción antes de que el siguiente enfrentamiento pueda iniciarse, produjeron un resultado inevitable. El inventario de SM-3 se agotó antes de que se enfrentaran las 120 amenazas balísticas. En los huecos creados por ese agotamiento de SM-3, llegó la segunda ola de 110 misiles de crucero antibuque NOR a baja altitud. El NOR vuela su aproximación terminal a altitudes entre 5 y 10 metros sobre el nivel del mar, utilizando vuelo rasante para permanecer por debajo del horizonte de radar de los barcos defensores, hasta que está dentro de un alcance que proporciona un tiempo mínimo de preparación de interceptación. Los sistemas de defensa puntual operando bajo la carga cognitiva de gestionar simultáneamente el enfrentamiento de la amenaza balística se vieron abrumados. Los interceptores SM-2 fueron gastados contra la salva NOR, agotando aún más el inventario defensivo. La tercera ola, 70 vehículos planeadores hipersónicos, FATA-2, llegando en la fase terminal de la secuencia de enfrentamiento, encontró 4 destructores con inventarios de interceptores severamente reducidos, rendimiento degradado de los sistemas defensivos por el ritmo continuo de enfrentamiento de las olas anteriores, y computadoras de gestión de combate operando en el límite de su capacidad de procesamiento. La fase terminal maniobrable del FATA derrotó los intentos restantes de interceptación SM-6. Múltiples armas impactaron cada buque. Los incendios, las inundaciones y el daño estructural catastrófico, que resultaron de múltiples impactos de ojivas hipersónicas contra buques cuyos sistemas defensivos habían sido deliberadamente agotados antes de que llegaran las armas más letales, produjeron 4 pérdidas totales en menos de 20 minutos. La lección operativa, expresada claramente, es que el enfoque de saturación por capas para la guerra antibuque, cuando se ejecuta con suficiente volumen a través de suficientes categorías de amenaza, puede derrotar incluso al sistema de defensa aérea embarcado más capaz disponible. El establecimiento naval estadounidense sabía esto teóricamente. La isla Jazz lo ha demostrado operativamente. Esa distinción definirá la próxima generación de la arquitectura de fuerzas navales estadounidenses. Orden de represalia de Trump. Lo que realmente significa la movilización total. Cuando la frase represalia total se usa en el contexto de 1.200 marineros estadounidenses muertos o desaparecidos y 4 destructores en el fondo del mar, el contenido operativo de esa frase no es retórico. Los paquetes de objetivos, las órdenes de despliegue de fuerzas y las autoridades de escalada en los que se traduce la represalia total representan un nivel de acción militar contra Irán, que sería la campaña de ataques directos estadounidenses más extensa contra una potencia regional desde la invasión de Irak en 2003. El panorama inmediato de movilización de fuerzas ya es públicamente visible en sus líneas generales. 3 grupos de ataque de portaaviones han sido ordenados a converger en las áreas operativas del Golfo de Omán y el Mar Arábigo. La capacidad combinada de ala aérea de esos 3 portaaviones representa aproximadamente 250 aeronaves de ataque, capaces de generar tasas sostenidas de salidas contra objetivos iraníes que ningún sistema de defensa aérea iraní puede absorber completamente. Bombarderos furtivos B-2 Spirit han sido retirados de sus bases de origen a ubicaciones avanzadas dentro del alcance de ataque del territorio iraní. Un despliegue que señala la intención de emplear municiones de penetración profunda contra objetivos subterráneos endurecidos que las aeronaves convencionales no pueden derrotar de manera confiable. Paquetes de misiles de crucero Tomahawk lanzados desde submarinos han sido preposicionados contra una lista de objetivos que la inteligencia estadounidense ha estado manteniendo y actualizando durante años. El conjunto de objetivos que los planificadores estadounidenses han desarrollado contra Irán es extenso y refleja años de recopilación de inteligencia contra la infraestructura militar iraní. Los sistemas de defensa aérea iraníes, las baterías S-300 y los sistemas indígenas Babar 373 que protegen el espacio aéreo iraní son los objetivos de primera prioridad.
porque suprimir las defensas aéreas iraníes es el requisito previo para la campaña aérea sostenida que sigue. Las instalaciones de producción de misiles balísticos iraníes, los complejos subterráneos donde se fabrican las armas que hundieron 4 destructores estadounidenses, son objetivos de alta prioridad, cuya destrucción degradaría la capacidad de ataque futura de Irán. Las bases navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a lo largo de la costa de Macron. Las instalaciones desde las cuales se lanzó y coordinó el ataque de la isla Yas son objetivos prioritarios cuya destrucción reduciría la capacidad de repetir la operación. Y la infraestructura nuclear, que ha sido la motivación subyacente para la confrontación estadounidense-iraní durante 2 décadas, está en cada lista de objetivos que cualquier planificador de guerra estadounidense serio ha desarrollado. Lo que la orden de represalia total no incluye, y esta es la omisión operativamente significativa, es un estado final definido. La orden especifica qué fuerzas están autorizadas a atacar. No especifica qué resultados se pretende producir con esos ataques, o qué respuesta iraní sería considerada aceptable frente a qué respuesta iraní desencadenaría una mayor escalada. Esa ambigüedad no es un descuido. Refleja la dificultad estratégica genuina de definir objetivos alcanzables en una confrontación militar con Irán que cualquier evaluación honesta debe reconocer. Destruir la infraestructura militar iraní no elimina la capacidad militar iraní, porque la capacidad militar iraní está distribuida, endurecida y en proporción significativa, ubicada en instalaciones subterráneas específicamente diseñadas para sobrevivir al tipo de campaña aérea que las fuerzas estadounidenses se están preparando para ejecutar. Destruir la infraestructura nuclear iraní puede retrasar el programa durante años, pero no elimina el conocimiento, el personal o el compromiso institucional que lo impulsa. Y cualquier campaña de ataques que mate personal militar iraní y destruya infraestructura iraní producirá una respuesta iraní cuya naturaleza, escala y objetivos serán determinados por el propio cálculo de escalada de Teherán, que ningún juego de guerra estadounidense ha predicho de manera confiable. La variable Hormuz. ¿Por qué cada opción estadounidense conlleva un riesgo catastrófico? Cada opción militar estadounidense disponible en esta situación conlleva el riesgo de desencadenar consecuencias que superen la provocación original en su impacto económico global. La variable que hace esto cierto, la variable que transforma una seria confrontación militar bilateral en un posible evento económico civilizatorio, es el estrecho de Hormuz. 21 millones de barriles de petróleo pasan por el estrecho de Hormuz cada día. Aproximadamente 1/3 del gas natural licuado del mundo transita el mismo punto de estrangulamiento. Las economías de Japón, Corea del Sur, China, India y cada nación europea importante están vinculadas al flujo continuo de energía a través de esas 21 millas de agua entre la costa iraní y la península de Omán. Cuando ese flujo se interrumpe, no reducido, no amenazado, sino físicamente interrumpido por el tipo de campaña sostenida de minado, misiles e interdicción naval que Irán tiene tanto la capacidad como la voluntad demostrada de ejecutar. Las consecuencias económicas globales comienzan dentro de 72 horas y se aceleran a niveles para los que ningún modelo económico gubernamental se ha preparado seriamente. La capacidad iraní de cerrar el estrecho de Hormuz en respuesta a la acción militar estadounidense no es teórica, es operativa. Los activos navales y aeroespaciales iraníes posicionados a lo largo de la costa de Makran y en las islas dentro del estrecho constituyen una capacidad de negación de acceso por capas que las fuerzas navales estadounidenses no pueden suprimir rápidamente sin una campaña sostenida que en sí misma conlleva riesgos de escalada. Los campos de minas pueden colocarse más rápido de lo que pueden ser despejados. Las baterías de misiles costeros pueden ser destruidas, pero los sistemas de reemplazo pueden ser llevados desde posiciones interiores. Las embarcaciones de ataque rápido pueden ser hundidas, pero sus reemplazos pueden ser lanzados desde refugios costeros endurecidos. El estrecho de Hormuz es la palanca estratégica de Irán sobre la economía global, y cualquier acción militar estadounidense que amenace la supervivencia del régimen iraní provocará su uso. Las matemáticas del precio del petróleo de un cierre de Hormuz son directas y aterradoras. A los niveles actuales de demanda global, una interrupción de una semana del tránsito de Hormuz produciría aumentos en el precio del petróleo, que los modelos de analistas sugieren que podrían alcanzar entre $200 y $300 por barril, desde una base actual en el rango de $80 a $90. Un cierre sostenido de 2 semanas o más produciría escasez de suministro en economías importadoras asiáticas que no pueden compensarse mediante liberaciones de reservas estratégicas en la escala requerida. Las consecuencias inflacionarias, recesivas y de estabilidad social de ese shock de precios se sentirían en cada economía de la Tierra.
con los impactos más severos en las naciones en desarrollo, que tienen la menor capacidad para absorber aumentos en los costos de energía. El cálculo político al ordenar la represalia total es comprensible. Desde una perspectiva doméstica estadounidense, 1.200 marineros muertos y 4 destructores hundidos exigen una respuesta que sea visiblemente proporcional a la provocación. Pero el cálculo estratégico que subyace a esa lógica política debe tener en cuenta la variable Hormuz, de maneras que la orden pública de represalia no reconoce. La respuesta estadounidense que satisface el requisito político interno puede desencadenar la respuesta iraní que produce la catástrofe económica global. Gestionar esa tensión entre lo que la situación política interna exige y lo que la situación estratégica puede absorber es el desafío más consecuente que cualquier presidente estadounidense ha enfrentado desde la crisis de los misiles en Cuba. Y a diferencia de Kennedy en 1962, esta crisis se está gestionando en un entorno mediático que no proporciona espacio para la diplomacia silenciosa de canal secundario que finalmente resolvió esa confrontación. David contra Goliat. ¿Por qué Teherán no parpadea? La dimensión operativamente más significativa del comportamiento iraní en las horas desde el ataque de la isla Yas. Una dimensión que la cobertura mediática occidental ha pasado casi por completo por alto, es la ausencia de cualquier señal que sugiera que la perspectiva de represalia estadounidense está produciendo el tipo de recálculo estratégico que la teoría de disuasión estadounidense predice que debería producir. No ha habido comunicación de canal secundario que indique disposición a negociar. No ha habido reducción en el ritmo operativo que sugiera que las fuerzas iraníes se están retirando en anticipación de una resolución diplomática. En cambio, ha habido una declaración pública del liderazgo del CGRI que reconoce explícitamente la represalia estadounidense como esperada, la caracteriza como aceptable dentro del marco estratégico iraní y promete una respuesta a esa represalia que los portavoces iraníes describieron como desproporcionada por diseño. Este patrón de comportamiento, la ausencia de efecto disuasorio frente a la amenaza militar estadounidense explícita, no es irracional. Refleja un cálculo estratégico que es internamente coherente una vez que se entiende el marco dentro del cual están operando los tomadores de decisiones iraníes. 4 destructores estadounidenses no fueron hundidos porque el liderazgo iraní calculó mal la respuesta estadounidense. Fueron hundidos porque el liderazgo iraní concluyó que la respuesta estadounidense, incluida la represalia total que ahora se ha ordenado, es un costo que Irán puede absorber, mientras que los beneficios estratégicos de demostrar que el poder naval estadounidense puede ser derrotado en un enfrentamiento directo superan ese costo por un margen que el momento actual hizo que valiera la pena pagar. Ese cálculo se basa en 3 evaluaciones fundamentales que los planificadores estratégicos iraníes han estado desarrollando y refinando durante años. La primera es que la acción militar estadounidense contra Irán, independientemente de su escala y destructividad, no puede producir el resultado de cambio de régimen que eliminaría la amenaza iraní, porque los fundamentos sociales, políticos e institucionales del Estado iraní son más resilientes de lo que los planificadores estadounidenses han asumido consistentemente. La segunda es que la capacidad de represalia iraní, incluida la opción de cierre de Hormuz, impone costos a la escalada estadounidense que limitan hasta dónde puede llegar la respuesta antes de que las consecuencias económicas globales se vuelvan políticamente insostenibles. La tercera es que el entorno político internacional, con Rusia y China proporcionando cobertura diplomática, el mundo en desarrollo proporcionando apoyo moral y el debate político interno estadounidense proporcionando restricciones estructurales al compromiso militar abierto, limita la duración y la intensidad de cualquier campaña militar estadounidense de maneras que la capacidad de resistencia iraní puede superar. La voluntad que sostiene este marco estratégico no fue fabricada por el liderazgo actual. Fue forjada a lo largo de 50 años de presión externa que consistentemente produjo el efecto opuesto al previsto. Cada sanción que no logró producir cumplimiento, cada amenaza militar que no logró producir concesión estratégica, añadió otra capa a una convicción institucional de que la presión externa es un problema a resolver en lugar de una condición a aceptar. Los 4 destructores estadounidenses, en el fondo frente a la isla Yas, son la expresión operativa de esa convicción en su forma más consecuente. El precipicio, cómo se ve el mundo al otro lado de esta noche. La evaluación honesta expresada lo más claramente que permite la responsabilidad profesional es que las próximas 48 horas representan la ventana más peligrosa en Oriente Medio desde la guerra de Yom Kippur de 1973. No la ventana más peligrosa en términos del equilibrio militar entre los combatientes inmediatos, sino la ventana más peligrosa en términos de
La gama de resultados que podrían surgir de las decisiones que se están tomando ahora mismo en Washington, Teherán, Moscú, Pekín y las capitales de cada nación cuya seguridad energética depende del flujo continuo de petróleo a través del estrecho de Hormuz. El escenario optimista, el escenario en el que los ataques estadounidenses degradan las capacidades militares iraníes lo suficiente como para satisfacer el requisito político interno de una represalia visible. Irán absorbe esos ataques sin desencadenar el cierre de Hormuz, y la comunicación de canal secundario produce un marco de desescalada que ninguna de las partes reconoce. Públicamente, requiere un grado de moderación mutua y coordinación tácita entre adversarios que simultáneamente están matando al personal del otro y destruyendo la infraestructura del otro. Ese escenario no es imposible. La historia contiene ejemplos de adversarios que gestionan la escalada en condiciones que parecían excluir la moderación, pero requiere que ambas partes calculen simultáneamente que el costo de la escalada continua excede el beneficio. Y las señales que actualmente emanan tanto de Washington como de Teherán sugieren que ninguna de las partes ha llegado a ese cálculo todavía. En Moscú, la respuesta al ataque de la isla Yas y la orden de represalia estadounidense ha sido calibrada al milímetro. Llamados públicos a la moderación entregados con el tono de una parte que está privadamente satisfecha con cómo se están desarrollando los acontecimientos. Rusia no soporta ningún costo directo de una confrontación militar entre Estados Unidos e Irán. Se beneficia de la desviación de la atención y los recursos estadounidenses. Se beneficia del aumento del precio del petróleo, que produciría una interrupción de Hormuz, dado los ingresos por exportaciones de hidrocarburos rusos. Y se beneficia de cada demostración de que el poder militar estadounidense tiene límites operativos que un adversario regional determinado con armas capaces puede explotar. Moscú no va a proporcionar la salida que evite esta escalada. No tiene incentivo para hacerlo. En Pekín, el cálculo es más complejo y más consecuente. China es el mayor importador individual de petróleo del Golfo. Aproximadamente el 40% de sus importaciones de petróleo transitan el estrecho de Hormuz. Un cierre de Hormuz no beneficia a China de la manera en que beneficia a Rusia. Impone costos a China que son lo suficientemente severos como para constituir una preocupación estratégica genuina. Pero la capacidad de China para influir en la situación inmediata está limitada por la misma dinámica que ha caracterizado su postura en Oriente Medio a lo largo de este conflicto. Se puede pedir moderación, se puede ofrecer mediación, pero ninguna de las partes puede ser obligada a aceptar términos que sus propios cálculos estratégicos les han llevado a rechazar. La influencia diplomática china en esta crisis es real, pero insuficiente para la escala del problema. Para el mundo que existe al otro lado de las próximas 48 horas, sea cual sea la forma de ese mundo, el legado estratégico permanente del enfrentamiento de la isla Yas ya está establecido. Independientemente de cómo se resuelva la crisis inmediata, 4 destructores estadounidenses han sido hundidos en un enfrentamiento directo con fuerzas iraníes. Ese hecho no puede ser desdiplomatizado, no puede ser reformulado estratégicamente y no puede ser absorbido por el establecimiento de seguridad estadounidense sin producir una reevaluación fundamental de la postura de fuerzas navales, la arquitectura de defensa contra misiles antibuque y las suposiciones estratégicas que colocaron a esos 4 buques dentro del alcance de 300 misiles iraníes sin protección adecuada contra la combinación específica de amenazas que los destruyó. El Oriente Medio que existe después de esta noche no es el Oriente Medio que existía antes de ella. La suposición de invulnerabilidad naval estadounidense, la premisa fundamental de la proyección de poder estadounidense en la región durante 3 generaciones, ha sido derrotada operativamente. La arquitectura de disuasión construida sobre esa premisa requiere reconstrucción desde sus cimientos. Y la reconstrucción ocurrirá en un entorno estratégico que está siendo alterado permanentemente por la demostración de que una potencia regional autosuficiente con armas antibuque de precisión, la voluntad operativa de usarlas y la paciencia estratégica para esperar el momento adecuado puede derrotar a la marina más poderosa del mundo en un enfrentamiento directo en términos completamente de su propia elección. 4 destructores, 300 misiles, 20 minutos, 1.200 marineros. Esos son los números que definen lo que sucedió frente a la isla Yas. También son los números que han puesto en marcha una cadena de eventos cuyo punto final nadie, ni en Washington, ni en Teherán, ni en Moscú o Pekín, puede predecir con confianza. Se ha ordenado la represalia total. Se ha prometido una respuesta desproporcionada a esa represalia. El estrecho de Hormuz, la línea vital energética de la economía global, se encuentra en el centro de una confrontación militar de la que ninguna de las partes ha mostrado aún inclinación a retirarse.
30 años de analizar cómo escalan las confrontaciones militares y cómo se desescalan produce una conclusión honesta de todo lo observable sobre esta situación. La vía de desescalada es estrecha, requiere buena fe simultánea de adversarios que actualmente se están matando entre sí, y depende de actores externos cuyos intereses no están completamente alineados con el resultado que la desescalada produciría. La vía de escalada es amplia y solo requiere que una parte tome la decisión de que la última acción de la otra parte cruzó un umbral que exige una respuesta. El cálculo propio de la parte que responde no puede absorber sin una mayor escalada. Oriente Medio tiene horas antes de que comience la represalia estadounidense. Lo que produzcan esas horas, si la comunicación de canal secundario crea el espacio para una desescalada gestionada, o si los imperativos políticos internos, en ambos lados, impulsan la confrontación más allá del punto en el que la gestión es posible, determinará si la economía mundial sobrevive a